Materia, energía y conciencia. Sabemos que en realidad nada existe inconexo o independiente, sino que absolutamente todo, cualquier hecho, ente o materia, está de alguna forma ligado o es interdependiente lo uno con lo otro. Esta es la base conceptual de lo que hoy llamamos campo unificado, una definición actual y yo creo que muy acertada de lo que a lo largo de la historia ha venido llamándose Dios, o también todo holográmico, o también energía universal, o Tao. No obstante, en esa amalgama de fuerzas, energías, hechos, circunstancias o materias, existe una graduación o una intensificación de densidad y de sutilidad. En esa gama de intensidades vemos que en realidad la energía se va densificando hasta llegar a los planos más materiales, con lo cual diremos que la materia realiza o manifiesta lo mismo que antes había realizado la energía de aquello. Es como si la energía le diera las órdenes de funcionamiento a lo que es físico, o como si la materia fuera impulsada, en el sentido de motor, por la energía. Dicho de un modo más sintético, la materia va siguiendo a la energía, o depende de ella. Pero vayamos por partes. Pondremos varios ejemplos. Uno de ellos es muy simple, visual y gráfico, y a menudo lo empleo en mis cursos presenciales con bastantes buenos resultados pedagógicos. Imaginemos una botella llena de agua a la que se le añade tierra. La agitamos y obtenemos una amalgama de barro, o sea, de tierra y agua mezcladas como un solo líquido de color marrón. Si se deja reposar la botella, de inmediato veremos que en la parte de abajo el líquido es mucho más oscuro que en la parte de arriba. Entre medio hay una degradación o una gama de densidad del barro, siendo mucho más espeso abajo, medio turbio por el centro y obviamente el líquido es mucho más claro y transparente por la parte de arriba de la botella. Sin embargo, a pesar de esas distintas densidades, todo es lo mismo, agua más tierra. Ocurre exactamente lo mismo con la energía y la materia, dos elementos que nos pueden parecer distintos pero que en realidad son lo mismo, como el ejemplo del barro, es decir, agua y tierra juntas e integrados, puesto que energía y materia conviven a la vez. Y esa realidad materia-energía tiene igualmente una degradación de intensidad, una gama más o menos densa, más o menos sutil, de su composición. Lo que llamamos materia viva no es comprensible sin la energía. Dicho de una forma aún más concreta, podremos ver que lo que llamamos materia, nuestro cuerpo por ejemplo, es energía densa, mientras que nuestros instintos, sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, procesos anímicos y espirituales, correlativamente, son energías cada vez menos densas, menos visibles, más sutiles y más ligeras. De lo más oscuro, espeso u opaco, como la tierra de la botella o el cuerpo físico, pasa gradualmente a ser más ligero, fluido y transparente, como el agua de la botella o como nuestros meridianos. Pero en realidad es lo mismo, tan solo cambia su intensidad, su densidad y su proporción en composición o mezcla. Pondremos ejemplos relacionados directamente con nuestra salud. Si contemplamos los principios de la medicina china y la acupuntura, veremos que desde hace 4.000 años se observa que existen una serie de emociones y procesos psicológicos los cuales están directamente relacionados a ciertos meridianos del cuerpo y a sus órganos correspondientes. Para resumirlos y más tarde poder ver así el paralelismo entre la materia y la energía, diremos que, por ejemplo, toda obsesión, discurso imparable o repetitivo de la mente, toda manía, preocupación, ansiedad, genera toda clase de patologías derivadas del meridiano del bazo y páncreas y su canal asociado que es el estómago, como son, por ejemplo, la hinchazón corporal, adherencias, metabolismo alterado, malas digestiones, problemas con los hidratos de carbono y también problemas de musculatura, porque la musculatura está asociada al meridiano del bazo y estómago.
Pero si el problema psicológico es, por ejemplo, una melancolía, una tristeza, una depresión, una separación o rotura de vínculos, añoranza, etc., esas emociones generan, y en poco tiempo además, un problema de mal funcionamiento del canal del pulmón y su asociado también en el canal de intestino grueso, y los consecuentes problemas derivados de estos dos órganos del cuerpo, además de toda clase de patologías en la piel. Si la persona siente, por ejemplo, ira, cabreo, resentimiento, rencor o incluso odio o furia, se alteran los meridianos del hígado y de la vesícula biliar, y en poco tiempo se dan las consecuentes patologías físicas en dichos órganos, además de problemas en los tendones y en la calidad de la sangre. Por ejemplo, si existe un temor incontrolado, un miedo reconocido o no, si no es reconocido es mucho peor, terror a alguna cosa o alguna situación, o, si no es miedo, es una falta de confianza en la vida o en sí mismo, o bien desconfía de los demás. Entonces se generan anomalías en el funcionamiento de los órganos riñón y vejiga, pero también en los huesos, en los oídos y en la parte del cuerpo que están regidos por esos dos canales o meridianos acupunturales, el de riñón y el de vejiga. Por ejemplo, si se altera el nivel de alegría interior, de motivación existencial, si se altera la paz interior, la creatividad o la imaginación de la persona, entonces se generarán anomalías en el canal energético del corazón y la circulación de la sangre, y en el intestino delgado, que es su meridiano asociado. Esto se podría ampliar muchísimo más, pero de momento es suficiente para entender el proceso de interrelación materia-energía. Todo este resumen de la realidad psicofuncional de la acupuntura lo he explicado tan solo para poder describir aquel interesante fenómeno general que comentábamos. La materia sigue a la energía. Es decir, cuando la energía se altera, emoción, pensamiento o canal energético, entonces se densifica esta energía hasta llegar al ámbito de la alteración de la materia, o sea, del cuerpo, la célula, el órgano, el sistema. Esta es, en todo caso, la base y el fundamento de la mayor parte de la medicina psicosomática y la explicación etiológica o causal de muchas enfermedades, que son la mayoría, aunque no todas. Cualquiera de estas experiencias, estos comportamientos psíquicos, de alguna forma quedan grabados y registrados en un banco de memoria, un sustrato tremendamente complejo que posee todo ser humano. Esa famosa memoria celular de la que tanto se habla hoy no es nada más que una memoria registrada en toda célula, articulación, tejido, biofotón o fluido del cuerpo, un comportamiento vivido con dolor, con sufrimiento, con trauma, con el recuerdo de algo no deseado, algo no fluido, algo no querido, algo que nos hizo daño, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Cuando en una experiencia posterior del mismo tipo se despierta esa misma memoria celular, entonces se cursan síntomas parecidos a los vividos en el pasado y naturalmente se activa de nuevo aquel registro, el dolor vivido con anterioridad. Incluso la mayor parte de veces se activa de forma inconsciente o involuntaria, y eso es natural. Si alguien tuvo una mala experiencia en la infancia, cuando se repite algo parecido en su vida adulta, se le activa de nuevo un recuerdo inconsciente de aquella mala experiencia vivida de niño. Vamos a poner el caso típico de una intervención médica realizada por imposición, como casi todo lo que hacemos con los niños, pues pocas veces se informa o se pide permiso a un niño para intervenir sobre él, como si no fuera un ser humano. Por ejemplo, una extirpación de una glándula amígdala realizada con poca delicadeza y sin la suficiente preparación psicológica del niño, lo cual significa ocultarle lo que le van a hacer en su cuerpo. Desde luego, aquella pequeña cirugía o intervención genera en él sorpresa, como mínimo, tal vez cierta agresividad, impotencia, sobre todo, rabia, desprecio o resentimiento. En cada caso es sutilmente distinta la emoción que genera.
Todo ese caos en su interior ha sido causado por falta de comunicación, por una falta de información de la verdad, de la realidad, lo cual no deja de ser una enorme falta de respeto por aquel niño como ser. Esa memoria, ese recuerdo, que en este ejemplo se encuentra registrado en sus células de la zona de su garganta, también está grabado en su memoria experiencial o psicoemocional, en su campo energético. Pues resulta que al cabo de 15 años, cuando esta persona adulta tiene un simple dolor de garganta por enfriamiento, dicha persona es capaz de entrar inexplicablemente en una gran depresión. Le puede cambiar su humor, sentirse airado, resentido, coger una baja laboral de varios días o hacer la vida imposible a las personas con quien convive. Pero todo eso tan exagerado sucede por un simple dolor de garganta. La lectura es que si no se hubiera activado en él una memoria experiencial de un trauma infantil, o que él vivió como un shock doloroso, simplemente su dolor hubiera durado unas horas o un par de días, hasta que su inflamación de garganta hubiera remitido de forma natural. Algo le resonó vivamente dentro de su ser, que le modificó por completo su usual comportamiento y le alteró incluso psicológicamente sin explicación alguna. En la vida de un ser adulto llega un momento en que las memorias almacenadas en el cuerpo son tantas y son tan inconscientes que la persona se siente cargada y llena sin saber de qué. Se siente pesada, saturada, colapsada. Existen algunos métodos, aunque pocos, la geocromoterapia es uno de ellos, de corrección y de disolución de esas memorias registradas en el cuerpo y en el aura, que realmente son muy efectivos si son bien diagnosticados y llevados de la mano de terapeutas especializados y conscientes. Sin embargo, la persona que accede a esos terapeutas que tratan memorias debe saber que la disolución o eliminación de todas esas capas superpuestas de memorias debe ser neutralizada lenta y paulatinamente, de forma parecida a como se generó. Y además el paciente debe estar dispuesto a que se muevan capas profundas de su registro, porque va a tener reacciones cuando movemos todo ese campo de energía, porque es información pura. Es así en realidad como funciona la geocromoterapia. Dijimos que cualquier experiencia que vivimos está pasando simultáneamente por varios planos existenciales de nuestro ser. Y en cada plano o sustrato, aquella experiencia queda registrada, grabada o impresa. O sea que la energía y la materia están íntimamente atadas, como hemos visto, llegando a ser lo mismo, pero en diferentes densidades o intensidades. Sin embargo, esto ocurre también en muchos más planos de los que hasta ahora hemos mencionado. También en el plano de la espiritualidad y del alma ocurre el mismo proceso de densificación respecto al plano psicológico. Ahora deberíamos emplear un poco el concepto de densificación de la energía respecto al factor tiempo. Existe un tiempo de densificación de esa fuerza energética hasta llegar a densificarse en el organismo. Un conocido doctor en medicina procedente de Alemania ha realizado un extensísimo estudio durante muchísimos años sobre miles de casos de cáncer y otras enfermedades. Según el doctor Hammer, se ha comprobado que existe un tiempo aproximado de 2 años entre la aparición del conflicto psicológico y el primer diagnóstico de un cáncer declarado o ya extendido. Es evidente que este periodo debe tomarse como una generalización. Este investigador define el cáncer o la degeneración celular. Incluso actualmente se dice que esa definición es extensible a cualquier enfermedad. Lo define como un conflicto psicológico vivido en silencio y en solitario y no expresado bajo ninguna forma. A partir de vivir una realidad interior muy conflictiva, sea una pena profunda, un rencor, un miedo determinante, lo que sea, en absoluto silencio, sin compartirlo con nadie, sin expresarlo, ni hablarlo, ni cantarlo, ni pintarlo, ni de cualquier otra manera de comunicación, es decir, reprimiendo y falseando ese sentimiento interno. Las células del cuerpo comienzan un proceso de degeneración celular y es entonces cuando la enfermedad se instala en el cuerpo.
Una vez más observamos el fenómeno de la densificación energética. El conflicto interno que nace de una energía reprimida de tipo psicológico, sea emoción, sentimiento o idea, es un conflicto existencial que ha alterado ciertos canales acupunturales, ralentizando su corriente o bien acelerándola, y esta energía modificada, a su vez, altera el funcionamiento óptimo de las células de algún órgano que está asociado a dicho meridiano. Estos fenómenos represivos y sus consecuencias sobre la salud también han sido muy bien estudiados y expresados en un excelente libro escrito por Leon Hammer titulado Psicología y Medicina China. Por ser psiquiatra y acupuntor simultáneamente, este autor es quien ha dado de momento más aciertos en el rango frecuencial que va de lo material a lo inmaterial, de la mente al cuerpo y de la energía a la biología. Recomiendo mucho la lectura de este libro tanto a los acupuntores, especialmente, como a los psicólogos y psiquiatras, así como a toda persona interesada en este estudio de la energía en relación a la psicología. Este hecho de que la materia sigue a la energía es una revolución a nivel de concepto existencial. Toda la filosofía del materialismo, desde Descartes hasta hoy, cambia por completo. Todo lo que vemos, todo lo material y físico, ha tenido antes un origen energético. Ha existido un campo de ondas previo, un patrón etérico anterior que ha engendrado la concepción de aquella materia. Dicho de otro modo, detrás de un virus hay un patrón del virus, un campo energético que, con cierto tiempo, da lugar a la materialización de aquel virus o organismo. Y detrás de un ser humano, antes de su concepción, existe también un campo de energía que hace posible la fecundación de un óvulo por un esperma. Ese patrón de vida humana, ese proyecto, esa función, que a veces se le ha llamado alma, genera un campo vibratorio determinado que llega a densificarse hasta poderlo ver en lo orgánico con nuestros propios ojos. O sea, la materia sigue la energía, está claro. Pero la energía, ¿a quién sigue? ¿De dónde procede la fuerza de creación? ¿Qué hay detrás de la energía? El mismo mecanismo que hemos explicado hasta ahora se repite en otra banda de frecuencias más sutil aún. Ocurre lo mismo entre la energía, más densa, y la conciencia, menos densa. Es decir, la materia sigue a la energía, pero la energía sigue a la conciencia. Conciencia y espíritu son dos fuerzas que están íntimamente relacionadas, pero son en sí mismas distintas. El espíritu de cada uno es como la gota de agua de un océano. La humanidad entera sería un cúmulo de gotas que conforman toda el agua del océano, y se parecen entre ellas, o forman un todo, pero son distintas y peculiares. Eso distinto y único es el alma o la conciencia de cada uno. Cada gota tiene un proceso, un cúmulo de experiencia, por donde ha pasado, su experiencia vivida, los ingredientes que ha ido adquiriendo. Así, cada alma o conciencia, cada gota de agua dentro de ese inmenso océano relacional, una tiene más yodo, otra tiene más sal, una contiene cierta concentración de minerales que la otra no tiene, una es más densa, otra es más clara, más transparente o ligera, una tiene ciertas propiedades que la otra no tiene, etc. Así, todas las almas contenemos la fuerza del océano, su espíritu, que es nuestro espíritu, la chispa vital de la entidad agua. Pero cada alma tiene un camino distinto y una peculiaridad única. Nuestra alma es como el enlace entre nuestro plano biopsíquico y nuestra esencia espiritual. Es la traductora. El alma humana es la mediadora entre los planos más densos y los planos más sutiles de nuestro gran ser. Cada alma es única y peculiar porque tiene un proceso de maduración o de conciencia diferente.
con una información registrada muy determinada y distinta en cada uno. Y cada alma tiene un propósito vital diferente y único. Encontrarlo, encontrar tu propósito, es un reto, desde luego, pero también es un honor andar ese camino de encuentro de uno mismo. Lo interesante es ver que el mismo fenómeno descrito anteriormente, de densificación energética, se produce también en un plano más elevado o más sutil. Es decir, primero desde lo espiritual hasta lo energético, luego desde lo energético hasta lo material. Lo físico y lo material es la consecuencia de lo energético y lo psicológico. Pero lo energético y psicológico, a su vez, es la consecuencia del plano del alma, de la conciencia de cada uno y de su propósito evolutivo, del propio estadio espiritual conseguido o integrado.